Gusto, muy buenos días, bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias a usted, también saludar a todo el equipo de comunicación. Muchas gracias por el espacio y permítanme expresar el cordial saludo a toda la población de nuestro querido Sichos y la provincia de Cotopaxi, quienes escuchan. En este momento nos encontramos aquí en Sichos y muchas gracias por el espacio, así que para mí es un placer poder dialogar con usted y también con la población de Sichos. Consultarle, usted, ¿por qué tomó esta decisión de ser candidato a la prefectura de Cotopaxi? Bueno, mire, no es que yo habría tomado la decisión porque se me ocurrió, sino que hay algunos parámetros, digamos. Primero, yo he venido activando como organizaciones sociales, como colectivos ciudadanos en defensa de los más caros intereses de la población ecuatoriana y particularmente también de la provincia de Cotopaxi. Por ejemplo, yo soy uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad a esa ley de apoyo humanitario que hicieron el gobierno de Moreno y sus aliados. Yo soy uno de los coordinadores nacionales del colectivo en defensa del Banco del Pacífico y de bienes públicos. Yo soy uno de los peticionarios de la revocatoria del mandato a este gobierno que nos tiene en la tragedia nacional. Entonces, en ese escenario del movimiento Revolución Ciudadana, al inicio, cuando empezaron a analizar los perfiles para posibles precandidatos a la prefectura de Cotopaxi, por supuesto me comunicaron indicando que iba a ser analizado mi nombre y desde luego yo le agradecí y le he dejado en la mano de la directiva provincial. Y en ese marco, posteriormente nos indicaron que en el marco del análisis estaba, digamos, fortalecido mi nombre, así como tenían otros nombres también. Pero lo que yo quiero decir es que desde el momento cuando me comunicaron que iba a ser analizado mi nombre como posible candidato a la prefectura, estimado amigo y la población de Sichos, quiero decir que yo jamás me he ido a reunir con algún dirigente, jamás he ido a ver en las noches a algún compañero dirigente, jamás me he ido a tomar un trago, jamás me he ido a ofrecer algo, jamás he pasado por debajo de la mesa a alguien por captar la candidatura a la prefectura. De igual manera, ningún compañero dirigente me ha venido a ver para ofrecer y condicionar algo. Entonces, considero que la selección, la definición de la candidatura a la prefectura del Ángel Tipantuña en binomio con Andrea Cajas, una joven mujer latacungueña, es una joven mestiza, considero que fue la elección más limpia, la más honrada que jamás pudiera haber existido en otros movimientos. En realidad que aquí, para mí, que como participo por primera vez, nunca he estado sentado con alguien, repito, no he tenido condicionamientos a cambio de ninguna naturaleza. Entonces, en ese escenario, posterior a la convención nacional, nos comunicaron oficialmente que este humilde dirigente era el candidato a la prefectura por el movimiento Revolución Lista 5. Primero, yo me sorprendí. Segundo, conversamos con un grupo de compañeros, con mi equipo, dijimos, ¿y ahora qué hacemos en esto? Entonces dijimos, seguramente tendremos cualidades, seguramente tendremos la capacidad necesaria para enfrentar este proceso electoral. Además, nosotros no tenemos ninguna mancha, no tenemos ningún mal pasado, no tenemos con la que nos pisen, dijimos, ok, vamos a enfrentar, hagámoslo. Dijimos, entonces nos aceptamos. Entonces no era algo asunto del Ángel, sino que es de la organización del movimiento Revolución Ciudadana, a la cual dejé en manos de la directiva provincial, en manos de la directiva nacional, también hemos dejado en las manos de nuestro señor. Entonces, por eso que estoy también agradecido a la directiva provincial, a toda la estructura que existe en el movimiento Revolución Ciudadana aquí en la provincia de Cotopaxi. Licenciado, conocemos ese trabajo que lo efectuó especialmente Rafael Correa acá en el Cantón Sichos, pero así también hay cosas negativas que usted tiene que defenderlo. ¿Cómo cuál? El caso Capaya, por ejemplo, gente que se encuentra fuera del país y que no ha dado la cara. La cárcel de la ciudad de La Tacunga que los trajo Correa, así también reconociendo las virtudes de En efecto, yo puedo señalar, el gobierno de Rafael Correa ha señalado, el expresidente Rafael Correa ha señalado, en la conversación que hemos tenido del 4 al 10 estuve en Caracas, Venezuela con él, en sección de fotografías, capacitación, grabación de videos, en una entrevista que desde luego ese material publicitario es para la campaña electoral. En efecto, en esa conversación, él ha señalado, por supuesto, a lo largo de 10 años, por supuesto que hubiera habido gente... O sea que posiblemente infiltró. Por supuesto que hubiera habido eso. Ya eran 10 años. Pero lo que sí, nadie puede tachar al expresidente Rafael Correa. Posiblemente haya alguna gente que lo hizo quedar mal. A gentes oportunistas que aprovecharon bien de la RC5, aprovecharon bien del correísmo. Por supuesto, cuánto que fueron alcaldes, concejales, presidentes de las juntas, los que fueron jefes políticos. Ahora no lo están. Estamos gente nueva. Entonces, en ese escenario, lo que sí debo decir que los hechos de corrupción que pudiera haber existido deben pagar conforme en base a un proceso, digamos. Pero lo que sí del presidente Rafael Correa, yo
no lo dudo de que él no haya cogido un centavo, como él se lo llama, incluso de Jorge Glass. Lo que ha dicho de la cárcel de Cotopaxi, ahora sabemos, ahora a la luz pública se sabe quién es el que pidió, quién es el que gestionó, quién es el que insistió. La venida de la cárcel de la Tacunga ha sido el Rodrigo Espín, que hoy nuevamente aspira a ser alcalde de la Tacunga. Entonces, esa gente que trajeron... Una decisión desde arriba, desde la yo le estoy diciendo. Permítame, porque a decir de Rodrigo Espín, él dice que no tiene ningún documento en el que prácticamente le incumbe a él. Pero lo que sí ha manifestado es que ni siquiera hay estudios de suelo y que el viserazo se vino desde la presidencia de la República. Si es que, o sea, él era el alcalde y él dijo que no tenía nada que ver. Y si es que alguien presentaba pruebas, él iba a regalar una casa de tantas casas que tiene. Ya presentaron las pruebas suficientes, contundentes, presentaron las pruebas ya públicamente, en la que indica que él hizo las gestiones. Él incluso en una de las sesiones del Consejo, él se opuso cuando iban a proponer una resolución impidiendo la llegada de la cárcel. Entonces, él es el que gestionó, él es el que hizo. Supongamos que no se le dio autorización de los permisos para la construcción. Entonces, él tenía que levantarse. Pues. Lamentablemente, él es el que gestionó, él es el responsable primero. Segundo, la cárcel puede poner donde quiera. Puede poner en Salcedo, puede poner en Ambato, en Riobamba, en donde quiera. Siempre... Por supuesto, en Sichos puede poner, siempre la gente va a reaccionar. La gente donde va, usted quiera. O sea, lo importante es cómo se lo maneje. Primero, donde quiera puede instalar la cárcel. El tema es que donde quiera la gente va a estar en desacuerdo. Entonces, en ese escenario, la cárcel se dio y está ahí. Es que no es el problema de la cárcel como tal. Eso es necesario señalar. No es el problema de la cárcel como tal. Yo me permito hacer una comparación breve. La cárcel con un hospital. Con un hospital la gente va a estar de acuerdo, con la cárcel la gente no va a estar de acuerdo, donde quiera que vaya. La diferencia es que el hospital es una infraestructura, la cárcel de igual manera es una infraestructura. En el hospital... El hospital tiene personal, tiene paciente, tiene personal profesional de salud, etcétera, tiene tecnología, tiene equipamiento, etcétera, etcétera. En el gobierno de Rafael Correa, los hospitales estaban súper atendidos con medicamentos, con equipamientos tecnológicos, etcétera, etcétera, con suficiente médicos, suficiente medicina. Ahora, ¿cómo está? Los hospitales no tienen médicos necesarios, no tienen medicina, los equipos tecnológicos ahí que ya están oxidados, están dañados, por eso que algún médico había tenido que hacer una operación a un paciente con la lámpara de un celular. Es decir, el hospital está destruido, la política de salud, por eso que está... Se llevaron al distrito de salud. Lo mismo está la cárcel. Lo que está destruido es la política de seguridad, porque con Rafael Correa, ¿qué teníamos? UPCs modernos, que ahora en algunos casos habría convertido como especie de hotel policial. Insisto, ya. También teníamos el distrito de salud, mismo que se llevaron ya después de Correa se llevaron. ¿Qué opinión se merece usted? Después de Correa está diciendo usted. Ajá. Después de Correa ha sido destruido la política de salud, que no se debieron haber hecho de esa manera. Por eso que en el gobierno de Correa se descentralizó, se desconcentró las políticas de salud, la política de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que está mal. Por supuesto que el desmantelamiento de la institucionalidad de manera general en el Ecuador, por supuesto que las consecuencias que la estamos viviendo ahora son trágicas. Entonces, en tema de seguridad, yo me permito señalar... No se pudo mantener algo que fue creando Correa. Un distrito de salud no se pudo sostener acá en el cantón. Y prácticamente no ha perdido el director, no ha perdido nadie, ha perdido toda una población. La población, la diferencia es que quién es el responsable principal es el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo ahora y sus aliados. ¿Quiénes son los aliados aquí en la provincia de Cotopaxi, en el país? Los que fueron con 7 veces sí, los que persiguieron al Correa, los que fueron con voto nulo ideológico, los que dijeron vota por el cambio, vota por el Lazo. Ellos que van ahora todavía de candidatos a la prefectura, entonces ellos son los responsables de haber destruido la política de seguridad, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Son responsables de la tragedia nacional que vive el país ahora mismo. Bueno, licenciado, hablemos de la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo está usted prácticamente llevando este plan de acción, los ejes correspondientes? ¿En qué va a sustentar el trabajo que usted va a desarrollar en beneficio de la provincia? Nosotros consideramos, primero, somos un equipo de jóvenes, un equipo de profesionales, acompañado también por gente que tiene mucha experiencia, que nosotros llamamos líderes históricos, así como usted ve, nos acompaña parte de mi equipo de la prefectura. En ese escenario, nuestro plan de trabajo, consideramos que es un plan de trabajo que tuvo la más amplia participación de la ciudadanía. Hicimos reuniones territoriales, hicimos reuniones de forma virtual, presencial, en la que recogimos un sinnúmero de ideas para construir este plan de trabajo para la prefectura. Incluso hicimos trabajo en redes, algo como como Wikiplan, que hizo Andrés Arauz en su momento la candidatura. Entonces, en ese escenario, repito, nosotros consideramos que nuestro plan de trabajo tiene la más amplia participación de la ciudadanía. En ese escenario,
Desde luego teníamos que haber partido de un breve diagnóstico, por lo menos en la provincia de Cotopaxi. Ese diagnóstico aquí en Cotopaxi, según nuestro criterio, lamentablemente es trágico. La situación de Cotopaxi es trágico. ¿Por qué? Un sector político ya ha venido administrando la prefectura casi un cuarto de siglo. Sí, en este momento casi un cuarto de siglo ha estado un sector, digamos, en este caso de Pachacutic, administrando la prefectura. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que Cotopaxi, la gran mayoría de la población, sigue siendo abandonado, sigue esperando la llegada de la obra pública, sigue esperando que el Estado, en este caso desde la prefectura, apoye en los emprendimientos, en temas de agricultura, pecuaria, en pequeñas empresas, etcétera, etcétera, en tema de activación y la dinamización de la economía, que prácticamente en este momento no se lo ve apoyado desde la prefectura, digamos. Entonces, en este escenario, nosotros vemos en temas de vialidad, hay muchos incumplimientos, en ejes viales hay muchos incumplimientos, y en algunos casos que se lo ha hecho, nosotros como sabemos decir, han hecho chaupi, chaupi, vale, vale, es decir, han hecho a medias, ni siquiera han hecho técnicamente bien, porque... Exactamente, chaupi, chaupi. Entonces, por ejemplo, en algunos sectores que inauguró con tanta... presura, digamos, tantos apuros que se inauguró el prefecto Guamán en algunos sectores en Cotopaxi, temas de vía, pero ni siquiera está hecho bien. Por ejemplo, la vía que va de Saquicilía a Curva de Maca, no sé si alguna vez ha ido. Después de haber inaugurado, inmediatamente se hundió, hubo derrumbos y ahí pasaba varios meses pasaba botado. Ahora está y rellenado nuevamente. La vía Sichos. Vea, la vía Sichos, sí, en efecto, la vía Sichos, norte de la Tacunga, en algunos sectores que ha inaugurado, con las lluvias que hay, ya se ha derrumbado y ya se ha ido parte del asfalto en el agua. O sea, esa es la realidad en tema vialidad, lamentablemente. Licenciado, durante 20 años, creo, la prefectura de Cotopaxi ha sido manejada por el asunto del sector indígena, con tantas denuncias que hubo de nepotismo, con tantas denuncias que hubo de corrupción. Usted también viene del sector indígena, mientras que los mestizos dicen que es la hora de un cambio. Vea, yo soy un indígena a mucha honra, yo soy de una comunidad indígena de Cuturubí Chico, más arriba de Isinche Grande, de Cantón Pujilí, Parroquia Pujilí. Pero yo soy otro indígena, yo soy totalmente distinto. Yo no soy de esos indígenas racistas, yo soy un indígena extremadamente intercultural y pluricultural. Por eso que muchas veces yo he tenido buenas relaciones y tengo buenas relaciones con otra población, en este caso con la población mestiza. Y cuando tienen ellos unas fiestas, yo me voy así a esas fiestas a participar. Y cuando tengo que usarme terno, yo lo uso terno, porque yo no tengo ninguna dificultad. Porque hay un dicho científico que dice, mientras más fortaleces tu identidad cultural, más racista vuelves. Así que yo tengo ese límite de verdad. ¿Indígena de ponchos usted? Yo muchas veces uso poncho, pero muchas veces dorado, no. Poncho rojo. Jamás, ya no soy de esos ponchos dorados. Por eso que yo soy totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas, uno de los dirigentes que desde muy jovencito he venido cuestionando esta forma de administrar la prefectura de Cotopaxi. Por eso que yo he sido perseguido también. Cuando yo fui presidente de mi comunidad y desde ahí tienes la posibilidad de participar en las reuniones del movimiento indígena, en las reuniones del presupuesto participativo y tienes la posibilidad de cuestionar, observar, pero cuando ya no le gusta, entonces he sido cerrado las puertas y por eso que yo no tengo formación de Pachacute. Lamentablemente yo no tengo esa formación ideológico-política de Pachacute. ¿Qué cambiará de la prefectura? Muchísimas cosas. En estos últimos años. ¿Qué, por ejemplo? Muchísimas cosas. En el ámbito administrativo nos vamos a enfocar en este momento. Seguramente para el tema de ejes programáticos, la propuesta política a cualquier momento igual nos brindará un espacio. Por ejemplo, aquí en la prefectura de Cotopaxi es una administración ineficiente, según nuestro punto de vista, y nosotros vamos a convertir en una administración totalmente eficiente, rápido, ágil, para que la obra pública llegue de forma oportuna a la población. ¿Sabe cómo vamos a hacer? Nosotros en temas de realizar proyectos de estudios, vamos a tener una unidad especializada de estudios y proyectos para que desde ahí la propia prefectura con profesionales especializados que tengamos en el equipo, vamos a hacer los proyectos, los estudios que sean necesarios en las comunidades, en los barrios. Porque ¿qué pasa ahora? Hasta ahora, ¿qué es lo que viene pasando? Cuando haces las asambleas de presupuesto participativo, convocas a cuántos dirigentes en efecto se van, y los dirigentes que van dicen, ¿sabe qué? Yo necesito, en mi comunidad necesito que me dé asfaltando 30 kilómetros de asfalto, me invento. Y la prefectura, ¿qué es lo que hace con sus equipos? Registra, y así registra otros pedidos y le hace constar en el presupuesto. Y cuando ya en el presupuesto le dan una copia a los dirigentes, y los dirigentes cuando van a la prefectura, señor prefecto, por favor, necesitamos que ejecute ya, aquí está el presupuesto que usted nos colocó en el presupuesto de la prefectura. Ah, dice, claro, sí, aquí está el presupuesto, pero ¿saben qué? Para hacer esto, traigan el estudio, traigan el proyecto, pero ya. Pero los compañeros no tienen estudio, no tienen proyecto, no tienen nada. Entonces, al apuro, ellos tienen que contratar consultorías profesionales para que hagan el estudio, los proyectos, y ya pasa un año. Ya con estudios en la mano, va a la prefectura, le dice, señor prefecto, aquí está el estudio, por favor, ejecútenos el proyecto. Ah, dice, sí está el estudio.
pero ¿sabe qué? El presupuesto de usted ya se destinó a otra comunidad. Ya, entonces, Ya ¿cómo quedaron. cambiará usted Entonces, esa realidad? nosotros, ¿qué es lo que decimos de esa realidad? Esos engaños. Vamos a tener nuestro propio equipo técnicos profesionales especializados, como dije. Ellos, nosotros de la prefectura mismo, somos los que vamos a ir a territorio con la participación de la población, vamos a hacer los estudios, los proyectos necesarios. O sea, la prefectura Por mismo haría supuesto, los estudios. el estudio, Sí, ya. entonces desde ese punto de vista vamos a agilitar todos los proyectos, los procesos, vamos a colocar y que en el siguiente año, sí, Pero está del siguiente dentro de año las de nuestra gestión, competencias eso, por hacerlo, supuesto, solamente hay que hacerlo reformar cambio. el estatuto, solamente hay que reformar el estatuto de la prefectura, nada más. Eso está dentro de nuestras competencias. Entonces, de esa manera atenderemos con agilidad, de forma oportuna, las obras que sean necesarias para la población. Otro de los elementos es el tema de la corrupción. Nosotros vamos a sacar de raíz a la corrupción existente en la prefectura de Cotopaxi, ¿sabe cómo? De forma sencilla, para lo cual las herramientas legales constitucionales existen. Constitución, la ley de participación ciudadana, la propia población participe en las vedurías, en observatorios que sean necesarios, legalizados con el Consejo de Participación Ciudadana, para que intervengan directamente en todos los procesos de contratación, precontractual, contractual, contratos y la fiscalización que sea necesaria. De esa manera, solamente con la participación efectiva, real de la ciudadanía, vamos a sacar las garras de la corrupción que está hecho callos en la prefectura. Por eso, con nuestra gestión, con nuestra capacidad profesional que vamos a estar en la prefectura, con los recursos asignados desde el Estado, con la gestión que haremos también nosotros con la cooperación internacional, vamos a hacer que hasta último centavo de los recursos que existen en la prefectura, que llegue a la obra pública, que llegue a la población de forma eficiente. ¿Cómo cambiar de lo que ya está hecho? Mediante reforma al estatuto. Por ejemplo, en temas operativos, mediante reforma, y para lo cual nosotros tenemos todo un plan de trabajo que vamos a realizar llegando a la prefectura. Por ejemplo, algunos elementos. Una de ellos, el fomento productivo. Aquí en la provincia de Cotopaxi, la prefectura, hasta donde nosotros extraoficialmente conocemos, que la prefectura de igual manera habría asignado recursos en su presupuesto para entregar a los pequeños emprendedores, a los pequeños empresarios, ¿sí? A los que hacen productos agropecuarios, a los que hacen productos como helados, en este caso, por ejemplo. Habría colocado presupuesto, pero que jamás lo entregó. Y nosotros tenemos todo ese listado de los pequeños empresarios. Entonces, ¿qué queremos hacer? La prefectura debe inyectar recursos que sean necesarios para que esos pequeños productores produzcan de mejor calidad y cantidad. Y una vez tengan esa producción, nosotros como prefecto vamos a firmar un convenio interinstitucional con prefectura de Guayas, con prefecto de Manabí, de Esmeraldas, etcétera, etcétera, para que se le entregue allá directamente apoyado desde la prefectura. Eso lo ven muy bien los compañeros pequeños empresarios y pequeños emprendedores que ya venimos trabajando conjuntamente con ellos. ¿Está usted de acuerdo en que los recursos del gobierno provincial de Cotopaxi se distribuyan de una manera equitativa para la provincia de Cotopaxi? Por si acaso, no es la pregunta de la consulta popular, es la pregunta del pueblo. Mire, nosotros haremos la priorización de la obra pública. Sí, la Cámara Provincial, desde luego, se reunirá, se analizará y se viabilizará con prioridad a la obra pública. Hasta ahora lo que vemos que lamentablemente, como ya le dije al inicio, han hecho chaupi, vale que han hecho las obras, pero con fines electorales. Solamente, es que ese sector me va a favorecer con los votos para reelegir o para ser candidato a alcalde de la Tacunga. Entonces, esas malas prácticas, nosotros los cortaremos. Desde luego, la Cámara Provincial, integrado por los alcaldes, por las juntas parroquiales, vamos a tener que definir, vamos a tener que priorizar las obras que han sido abandonadas. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay muchas obras, por ejemplo, en mi comunidad, la vialidad que es de alrededor de 20 kilómetros. Vea, en cada campaña electoral han venido a ofrecer que vamos a asfaltar esta vía. Cada campaña electoral. Ya son cuarto de siglo, hasta ahora está abandonado. Tema de riego, lo mismo. Y así podemos enumerar un sinnúmero. Recorríamos los lugares del norte de la Tacunga, están Salcedo. Las vías en los cantones subtrópicos están abandonadas como Siccho, La Maná, Pangua, por ejemplo. Vea, aquí la vía ni siquiera un mantenimiento son capaces de hacer. Yo varias veces vengo por esta vía Quilotoa, Chuquirán, Sicchos. Cada vez hay pequeños derrumbes, pero ni siquiera hacen una limpieza, pues Dios mío. El puente más abajo de Quilotoa que está derrumbado, hasta ahora no hacen nada. Ahí hubo un muerto por si acaso. Entonces, para nosotros será la agilidad, la capacidad administrativa a la cabeza de la prefectura, con un buen equipo de técnicos profesionales que lo vamos a tener, y para lo cual vamos acompañados también, permítame en esta parte señalar, vamos jóvenes profesionales, hombres y mujeres, acompañados por líderes históricos en esta lista. Aquí en Siccho tenemos a la compañera Sandra Granja, también con candidatos a concejales urbanos y rurales y a las juntas parroquiales. Gente nueva, gente estudiantes, gente jóvenes, ellos son los que vamos. En Saquicilí, vamos con un joven profesional. Pero que es necesario hacerse conocer porque... Eso es una cosa que en algunos casos hay un estudio que dice muchas veces a la gente nueva no le conocen y por eso es que no votarían. Sí,
y que votarían por los mismos de siempre. Eso dicen un analista. Pero también ahora tenemos la posibilidad, en algunos casos no hemos tenido la posibilidad de tener apertura en los medios de comunicación. Yo en este caso no he llamado personalmente a usted, pero agradezco por este espacio. Pero en algunos medios no tenemos apertura, en este caso exclusivamente los de RC5, pero tenemos la posibilidad de hacer trabajo en redes ahora. Yo he surgido en el ámbito, en el escenario nacional incluso, es gracias a trabajo en redes. Y algunas plataformas de comunicación, algunos medios alternativos, algunos medios locales, así como usted, nos han brindado espacio, pero los grandes medios de cobertura nacional no nos han dado espacio. Entonces, en ese escenario, nosotros estamos haciendo un trabajo territorial, un trabajo en los propios barrios y comunidades, y también en trabajo en redes, que en este momento estamos en época de pre-campaña electoral, y en ese marco estamos preparándonos para cómo en la campaña electoral vamos a reventar las redes con nuestra propuesta política, con nuestro accionar político y el llamado al voto que haremos ya en la campaña electoral. ¿Usted conoce bien Sichos? Digo que, o sea, sería un pecado decir que conozco bien su totalidad. Yo he sido dirigente. Pero está enterado. ¿Qué obras usted cree que de lo que se ha hecho se debería impulsar? Vea, hay que impulsar el tema de vialidad, el tema de fomento productivo. Sí, aquí, felizmente, aquí las lluvias de alguna manera hay, no sería en primer orden, pero la gestión ambiental. La gestión ambiental es una de las prioridades para que desde los páramos que sigamos teniendo agua. Aquí en Cotopaxi, según algunos estudios, es que Cotopaxi de manera conjunta tendríamos más de 9.000 metros cúbicos de déficit de agua ahora mismo en el año 2022. Y si es que nosotros no intervenimos en cuidados ambientales, en este caso, cuidado y manejo de los páramos, para que en primer momento exista el mismo caudal del agua y con el pasar del tiempo vaya aumentando el caudal del agua, de esa manera garanticemos a las futuras generaciones del agua, entonces nosotros consideramos eso que serían los ejes macros, grandes proyectos que digamos que se debe impulsar, porque hasta ahora, según extraoficialmente conocemos que en la prefectura, en la Dirección de Gestión Ambiental, ni siquiera habrían gastado los recursos del presupuesto existente. Cuando las comunidades, cuando la provincia de Cotopaxi necesita con urgencia ese cuidado ambiental, ese cuidado y manejo de los páramos. Nosotros tenemos experiencia. En la comunidad Cuturbichico creo que ya casi alrededor de como 12 años venimos haciendo el cuidado y manejo de los páramos. Sí, nosotros tenemos experiencia. Y por eso que le digo, allá, ¿quién apoyó? No la prefectura, apoyó una fundación, en este caso Heifer, Camarén. Ellos apoyaron para que una parte del páramo cuidemos que no toque ningún animal, nada más que esté alpacas allí, y de esa manera comience a generar más fuentes de agua. Eso tenemos de experiencia, así que consideramos que esos son los grandes ejes temáticos que tenemos que priorizar desde la prefectura. Por Sichos, ¿qué va a hacer? Eso lo decía. Por ejemplo, el tema de manejo de los páramos, cuidado ambiental, el tema de vialidad, el tema de fomento. Mire, aquí, por ejemplo, de aquí para cruzar a Santo Domingo, ¿cómo está esa vía? Necesitamos construir esa vía. El mantenimiento de la vía, apertura de la vía. Solo como ejemplo. El asfalto, por ejemplo, exactamente. ¿Cómo sería la ejecución de la obra pública, digamos, para cruzar a Santo Domingo? Que realmente necesitamos ese eje. Impulsar la Sichos, el triunfo para lo quemado. Por supuesto, exacto. Esa red vial o anillo vial, como se puede llamar, y nosotros necesitamos hacer en 2 etapas. Primero, necesitamos el compacto, realización de las cunetas, desvíos de aguas, etcétera, etcétera, en primer momento. En el siguiente momento necesitamos la capa asfáltica. ¿Cómo se han hecho hasta ahora? Primero la capa asfáltica, luego le dejan sin bordillos, sin desagües, y para que en el momento de la lluvia va cargado el asfalto. Entonces nosotros vamos a hacer bien sustentado, técnicamente analizado, estudiado, para que esa obra tenga la mayor garantía a lo largo del tiempo. Así que una de ellas la vía y otros el mantenimiento de las vías que realmente están abandonados prácticamente aquí en Sichos, en La Maná, en Pangua, para Pangua, por ejemplo. ¿Cuántos años han venido ofreciendo la vía Angamarca, El Corazón? ¿Cuántos años han venido haciendo? Nosotros lo vamos a hacer en La Tacunga, en Pujiri, y así vamos a hacer en todo lado la obra que sean necesarias. Repito, el presupuesto asignado desde el gobierno central, desde el Estado, no será suficiente, pero también vamos a gestionar en cooperación internacional. Este es algo importante, mire. En cooperación internacional, desde la prefectura hasta donde conocemos, ¿qué es lo que han venido haciendo? A nombre de cooperación internacional, que está dentro de las competencias, que se van a otros países del mundo, gestionan las becas, que no está mal. Pero solamente para mi amigo, para mi familia, para mis panas, para mis argollas. Eso no puede ser. Y también para que solamente vaya a hacer una presentación de una danza en Japón, en algún otro país, ¿ya? Con eso está justificado la cooperación internacional. Nosotros decimos, en el marco de la cooperación internacional, vamos a gestionar los recursos que sean necesarios para la obra pública. Sí, para eso vamos a hacer. No vamos a hacer para paseos, no vamos a hacer solamente para beneficio de un grupo, sino para beneficio de toda la población de Cotopaxi. ¿Qué criterio le merece ahora el caso del exprefecto de la provincia de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, que últimamente se manifiesta incurrido en casos de corrupción?
Hechos de corrupción no lo digo yo, dice la Fiscalía, dice las investigaciones. Sí, por eso que le digo ese tema del principio de Amayuya, Amashua, Amaquilla, prácticamente como que habrían terminado. ¿Traicionó él a estos principios? A eso se le entiende. No lo debo entender el Ángel Tipantuña solamente, sino la población de la provincia de Cotopaxi. Repito, esos principios de Amashua, Amaquilla, Amayuya habrían cambiado ahora, porque recientemente una de las asambleístas que dijo, si roban, roban bien, agarren bien, lleven todo lo que puedan. Entonces, considero que a eso estarían llegando. Entonces, lamentablemente, están involucrados en hechos de corrupción. Estaba detenido una persona, eso se va de candidato a la alcaldía, hasta donde conocemos, tiene un rechazo popular. De igual manera, quiero señalar, o sea, tanto la administración de los dos prefectos a lo largo de casi 25 años, haciendo una breve comparación. ¿Se refiere también al anterior de Sí, Guamán, por supuesto. Sí, por supuesto. Haciendo una breve comparación con nuestra hermana Tungurahua. Vea, red vial bastante desarrollado en Tungurahua, sistema de agua de riego, fomento productivo, generación de emprendimiento, generación de empleo, la activación y la dinamización de la economía es bastante bueno en Tungurahua, pero allá no hemos visto prefecto destituido, prefecto detenido, funcionarios de la prefectura detenidos, no lo hemos visto. Entonces, aquí en Cotopaxi ocurre al revés. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, yo le digo, yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, ¿a dónde fue tanta plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el cuisqui de la prefectura? Entonces, yo me atrevo a pensar, con lo que está abandonado la población de la provincia, me atrevo a pensar que posiblemente las platas están terminando en hechos de corrupción aquí en Cotopaxi. Entonces, decirles a la población de Sichos, la administración de justicia, independientemente de cualquier persona que sea, debe llevar a cabo la investigación y determinar a los responsables y sancionar quienes son culpables de estos hechos de corrupción que hoy mismo se le ventila, que lamentablemente fue un escándalo de escala nacional. Desde su punto de vista, ¿el Tribunal Constitucional debe dar paso a la candidatura de César Humajinga o no? Mire, el artículo 15 de la LOCEP señala clarito, una persona destituido de un cargo no puede volver a ocupar ese cargo. Entonces, debería desechar desde ese punto de vista. En el escenario que le den paso, que lamentablemente aquí en el Ecuador, la justicia actúa con beneficios políticos, así lo entiendo yo. Desde ese punto de vista puede ser que le den paso y puede ser candidato, pero no podría posesionarse, porque él ya fue destituido de su cargo. Pero lamentablemente, más allá de eso, el tema moral de un candidato, de una persona, o sea, ¿cómo puede ser? O sea, siendo que fue destituido, siendo que traicionó a las bases del movimiento indígena, a las bases de Pachacuti, que hoy está en un movimiento político de derecha, pretender nuevamente llegar, Dios mío, digo, ¿hasta dónde tanta la ambición? Ya den paso a otra gente nueva. Por eso nosotros decimos que frente a lo que dice la población de Cotopaxi, muchísima gente por donde quiera que vayamos dice, ya basta de los mismos, unos dicen así, otros dicen, ya basta de los mismos. En este caso plantean gente nueva, y nosotros somos gente nueva en política electoral, en mi caso acompañado por una joven mujer latacungueña, Andrea Cajas, que tiene 22 años, una joven estudiante, que tiene el ámbito de su radio dirección de actividades en el ámbito de la juventud y los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario, nosotros decimos aquí en Cotopaxi y en el país que no somos cualquier candidato. Somos candidato nuevo, profesionales, capaces, 5 veces mucho más capaces que otros, y no estamos en un movimiento cualquiera, estamos en un movimiento político que es la primera fuerza política electoral, dirigido por un líder que tiene por encima de 56% de apoyo popular, según una encuesta internacional que hizo público hace meses atrás. Entonces, en este momento mismo tenemos todo un acumulado, porque por todo lado que vayamos, la gente dice, Dios mío, con Correa nos tuvimos así, y que muchos que no han sido correístas, que han sido anticorreístas, que no han sido políticos, ahora dicen que vamos a apoyar al correísmo. Por eso tenemos toda la certeza, la seguridad que vamos a llegar a la prefectura de Cotopaxi. ¿Cómo va a manejar los recursos económicos de la provincia y en forma particular el presupuesto del Cantón Sichos? Mire, yo le decía al inicio, es la Cámara Provincial, sí, la que va a analizar, no solamente es el Ángel Tipantuña, es la Cámara Provincial quien da directrices políticas a la parte operativa, esa es la que va a analizar. Por eso que yo decía, nosotros vamos a priorizar a los cantones abandonados, y en nuestro plan de trabajo tenemos el trabajo de mayor prioridad a los cantones subtrópicos, como es Sichos, Pango, Maná. Entonces, nosotros necesitamos activar o reembolsar los recursos que sean necesarios, y que no va a trabajar solamente la prefectura, vamos a trabajar articulado con la alcaldía. Nosotros no es que vamos a tener celo político. Si es que un X y Z alcalde necesita operativizar con agilidad el tema de vialidad, riego, por supuesto que vamos a asignar la competencia, vamos a delegar competencia para que haga rápido. No es que solamente porque el prefecto necesita inaugurar, porque el prefecto necesita figurar, no vamos a dar paso para que los alcaldes ejecuten. Vamos a delegar competencias y vamos a hacer que los compañeros alcaldes con compañeros concejales y los presidentes parroquiales ejecutemos de forma articulada, rápido, porque aquí la gente no puede seguir esperando más años la obra pública. ¿Cómo estamos en tiempo, compañera? ¿Podemos seguir avanzando unos cuantos minutos más?
¿Cómo está integrado lo que tiene que ver a su movimiento? Para que la gente también vaya sabiendo, vaya haciendo su mejor elección, tenga un criterio formado de por quién votar, por la gente que realmente signifique amor, trabajo a su querida tierra. Porque ahora en estos tiempos todo el mundo es alhajas. Todo el mundo es bonito. Vamos a las fiestas, compramos 50 centavos de tragos, sin ser invitados, vamos a las fiestas. Entonces, ¿cómo, de qué manera usted puede presentarnos a ese equipo de trabajo que lo acompaña? En efecto, muchas gracias por lo que me hizo acordar, yo me estaba olvidando. De verdad, los mismos de siempre, ahora están desesperados, recorriendo por todo lado, hasta en algún lado veo que están dando cementos, bloques, techos por ahí. Sí. En efecto, están metiéndose donde ni siquiera le invitan. En efecto, sí, tanta es la desesperación. Yo no entiendo esa dimensión de desesperación y ambición. Nosotros, decía, somos un equipo de profesionales jóvenes, también articulado con líderes históricos, porque no podemos dejar a un lado en este proceso electoral esas experiencias valiosas. El tema del reglamento para la selección y definición de candidaturas del Consejo Nacional Electoral definió y está definido la participación de 30% de mujeres y 20% de jóvenes por ahora, que el próximo proceso electoral va a ser 50-50. En ese escenario, en efecto, cuántos compañeros importantes, buenos cuadros se ha quedado fuera de las listas también, así es entendible. Y en ese escenario, la norma legal te dispone y para nosotros por tema lógico, por ser consecuente con los principios en temas de apoyo a la juventud, por supuesto que tenemos que hacer participar a las compañeras mujeres y a la juventud. Por eso que aquí en Sichos le digo, no será tan conocida, pero le estoy comunicando a la población que nuestra futura alcaldesa aquí en Sichos es la compañera joven mujer Sandra Granja. Repito, con todos los compañeros candidatos a concejales urbanos y rurales, también para miembros de juntas parroquiales que nosotros la hemos presentado. En Saquicilí vamos con un joven ingeniero medioambiental, que va de igual manera, que él se llama Stalin Quispe. Vamos con candidatos a concejales urbanos, rurales, juntas parroquiales. En Pujilí, vamos en alianza política con José Arroyo, el que recientemente sufrió un ataque cobarde, sí, a la cual hemos tenido que solidarizar. Recientemente, este sábado, hubo una solidaridad masiva de gente, creo que estuvimos alrededor de 10,000 personas y que salió hasta en Teleamazonas. Entonces... Aquí en Sichos, ¿cómo estamos? Le decía que estamos con Sandra Granja. Ya, pero juntas parroquiales, Chuquilán, Sinilibí. Lo que hemos presentado, permítame para ser más precisos, de repente me puedo equivocar en nombres. Saquemos la Puedo equivocar en nombres. Repito, aquí a la cabeza compañera Sandra Granja, que viene de Pampas, una compañera mujer que está en este momento estudiando. Por ejemplo, tenemos en juntas parroquiales, en Isinlibí, quien encabeza la lista es José Carlos Timbila Guanotuña, el que encabeza la lista y resto de compañeros. En Palo Quemado tenemos la compañera Mercedes Guadalupe Veloz, quien encabeza la lista. En Chuchilán, lo que está presentado al Consejo Electoral, me refiero, ¿no? En Chuchilán tenemos al compañero Freddy Cunuay. En Las Pampas tenemos María Viviana Villamarín, y los que encabezan la lista me estoy señalando. María Viviana Villamarín. Sí. Y es así que tenemos para concejales, para concejal urbano, tenemos a José Alfonso Toapán Tabaca, el que encabeza la lista, que va con el resto de compañeros. Presentado al Consejo Nacional Electoral para concejal rural, tenemos al compañero Mario Porras, con todos sus compañeros y compañeras quienes van a acompañar en la lista. Eso está presentado al Consejo Electoral en la inscripción. Aquí vale precisar alguna cosa. Pero usted dice de gente nueva. Algunos van a la reelección. Ya, sí. Pero, o sea, yo le estoy diciendo que vamos gente nueva, gente profesionales, pero también acompañado por los líderes históricos. No estoy en contra, por si acaso. Que quede claro. Yo también que quede claro. Yo no estoy en contra también, sí. ¿No? Por si acaso. Más bien les deseo toda clase de éxitos, que la ciudadanía sea la que gane, que no gane Ángel Tipantuña, que no gane el locutor de la radio, en el sentido de elegir gente, sino que la gente sea responsable de su decisión. Que no veamos que aquí sea gatito, alto, fornido, no. Que veamos ese deseo, que veamos esa intención, que veamos ese plan de acción, como por ejemplo su plan de acción de trabajo que presentó en el CNE Cotopaxi. ¿Usted qué tiene? Tiene toda la intención de hacerlo realidad, mi don Ángel. Así es. En efecto, es así. Por supuesto, decirles a la población de la provincia de Cotopaxi y de Sichos a no equivocarse en este proceso electoral, a no equivocar una vez más. Nosotros advertimos en la campaña electoral anterior, cuando dijimos, si es que votan por Lazo, es como poner la soga en el cuello. Nosotros lo advertimos. Como y lo que iba a pasar. Sí. Entonces, en este momento, como estamos viviendo una tragedia nacional, ¿qué es lo que dijeron? Si votan por Andrés Arauz, que nosotros promovimos esta candidatura, dijeron que si votan por Andrés Arauz, vamos a perder la libertad.
no vamos a ser libres, pero si votan por Lazo van a ser libres. Mire cómo estamos. Y dijeron que vamos a venezolanizarnos. Y ahora estamos peor que Venezuela, pues, estimado. Así que, en ese marco, decirles que la alternativa para la provincia de Cotopaxi y para el país es la lista 5. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos jóvenes de la nueva generación. Nosotros no somos los mismos de siempre, somos gente nueva, somos la mejor opción. Muchas gracias a don Ángel por acompañarnos y bueno, no será la primera ni la última. Mientras vaya pasando el tiempo, esperamos que le alcance también el tiempo, que usted visite todos los cantones de la provincia de Cotopaxi y ojalá tengamos la oportunidad en una segunda ronda de tenerlo para que nos vaya contando cómo avanza su campaña. Por hoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio, buen día.